políticas, que ya hemos visto las últimas partes por razón metodológica para que se comprenda, ¿no? Habíamos visto en su momento el tema de la dinámica política, del juego de las fuerzas en materia política, que básicamente es sobre la actuación sobre el poder. Y ahora vamos a ver específicamente el tema de los partidos políticos y también lo que de alguna forma se expresa en la primera parte de esta bolilla, que es sobre la participación política, ¿no? De partidos políticos, pero además también de otros conceptos que son importantes para que comprendamos un poco muchos otros conceptos de la ciencia política. Vamos a comenzar entonces. Unidad 6 dice la vida política, fuerzas políticas, y después dice participación política. Y después dice élites políticas. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación? Hablamos de ser parte de algo, ¿no? Y en este caso específico hablamos de ser parte de la política. Es decir, ser parte de qué es cuando hablamos de ser parte de la política. Hablamos de ser parte en las decisiones fundamentales que se toman a través del uso del poder del Estado, ¿no? Porque siempre lo central en política es el poder, ¿no? Entonces, en la toma de decisiones políticas por parte del poder del Estado. Entonces, en tanto y cuanto participemos de eso, hablamos de participación política. Esta participación política, como vimos, puede ser de distinta calidad, ¿no? Y todo va a estar determinado por la intensidad que tengamos esa participación política y también por la gradación que tengamos en qué momento participemos de la vida política, es decir, la toma de decisiones. Y esto va a estar sujeto, como decía, siempre que va a haber una determinada intensidad. Puedo participar más o puedo participar menos en la toma de decisiones y también en la calidad de esas decisiones, ¿no? En la jerarquía de esas decisiones políticas. Y al respecto también de la participación política, encontramos una clasificación, como podemos clasificar otro tipo de conceptos. También lo podemos hacer en materia de participación política, agrupando por criterios este concepto de participación política. Podemos encontrar una clase de participación política a través de la forma de participación. ¿Qué forma de participación podemos encontrar? Una, la directa, es decir, cuando el pueblo o aquellos que pueden, una gran cantidad de personas que son habitantes de un Estado, participan directamente en la toma de decisiones políticas. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, lo que se menciona en muchos casos es el ejemplo de Suiza, ¿no? O el ejemplo, retrocediendo el tiempo de Atenas, en Grecia. Así que los ciudadanos se reunían en una asamblea y tomaban las decisiones más importantes en una asamblea votando cada una de estas decisiones, ¿no? Por supuesto, con los cambios que se han dado históricamente. En Atenas había esclavos, los esclavos no participaban en las decisiones políticas ni tampoco las mujeres, ¿no? Entonces, esto fue cambiando. Y la otra forma de participación política que encontramos es la forma que conocemos habitualmente, que es la que se ha establecido por ser la más factible, dada la cantidad de habitantes importantes que tienen los estados modernos, ¿no? Que no hacen posible que millones de personas se puedan reunir y tomar decisiones políticas votando una por una, ¿no? Entonces lo tienen que hacer a través de representantes, lo que está expresamente, digamos, explicitado en el artículo 1 de la Constitución Nacional cuando habla de la forma de gobierno, la forma representativa. O cuando dice la Constitución que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus
representantes. Entonces, nos vemos obligados a elegir representantes para que ellos, en los órganos correspondientes, por lo menos teóricamente, eh, respetando de una forma nuestro mandato, pues digo teóricamente porque es imposible que puedan acoger todo el mandato, y en muchos casos en la práctica terminan tomando decisiones por sí mismos, aún muchas veces en contra de lo que le dieron los mandantes, pero bueno, desde el punto de vista teórico, esos son los representantes y lo que pasan a ejercer los cargos de gobierno y tomar las decisiones políticas ejerciendo el poder del Estado. Encontramos también ya en tiempo moderno la democracia semidirecta, ¿no? Que es lo que se quiere asemejar un poco a esa democracia directa que se dio, como decía en Atenas, o que a veces se da en determinado aspecto en Suiza. Y esta democracia semidirecta es con la participación de los ciudadanos, de aquellos que pueden votar y que pueden sufragar en las decisiones políticas, a través, sobre más que todo determinados aspectos, alguna ley, algún punto que se pueda decidir. Y esto está expresamente reconocido ya en las constituciones de muchos países, como en la nuestra, ¿no? Que no habla de referéndum, la posibilidad de ir a un plebiscito. Entonces, sí o por no sobre este tema, como también lo establece la Constitución Provincial de Salta. Otra forma de clasificar la participación política es también cómo se toma decisión. Una forma de participar es a través, directamente en las decisiones. ¿Quién lo hace? Básicamente, aquellos que están en los cargos gubernativos, ¿no? Aquellos que ocupan los cargos de gobierno. Y la otra forma es la forma asesora. Es decir, podemos, un conjunto de ciudadanos, asesorando a quienes toman las decisiones, participan de alguna forma en la toma de decisiones, pero en este caso no de forma, no una forma que obligue a quienes toman las decisiones a decir de acuerdo a lo que establece este órgano asesor, y compuesto por personas que estarían asesorando al órgano que toma las decisiones. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Bueno, a veces en las constituciones, en este caso la Constitución Provincial de Salta, no habla de Consejo Económico Social, donde participarían la fuerza económica, los trabajadores, demás otros grupos, y que asesorarían al gobierno en la toma de decisiones, pasando, por supuesto, la responsabilidad de la toma de las decisiones en el gobierno. Por eso hablamos de participación decisoria, si aquellos que a través de sus decisiones nos obligan, y cómo la participación asesora aquellos que no participan en esa toma de decisiones sin obligarnos, o sin obligar a los órganos de gobierno. Según el objeto, podemos encontrar también otra clasificación, una participación social, que es decir, cuando la ciudadanía, la gente, participa en las organizaciones intermedias, centros vecinales, fundaciones y otro tipo de organizaciones que podemos encontrar, y hacen la participación social, que no deja de ser política, ¿no? Pero también encontramos la participación específicamente política, que es tomada, que es realizada ya cuando participamos en un acto de sufragio, eligiendo los gobernantes, o eventualmente los propios gobernantes. Ahí habría una participación específicamente política. Y vuelvo a repetir, la social, cuando ya podemos participar en otros organismos, otros órganos que no toman decisiones políticas estatales, en todo caso políticas de otro tipo, laborales, privadas, etcétera, pero que tienen su significación en la vida política del Estado. Esto sería en cuanto a participación política.
para de alguna forma especificar o definir aquel conjunto de personas que es la que toma las decisiones fundamentales del Estado, que tiene determinados objetivos a lograr, a conseguir, y que tiene que tener un marco de actuación cultural más o menos homogéneo, ¿no? Sí, que tiene que tener más o menos el mismo pensamiento. ¿Dónde estaría la élite política? En los órganos de gobierno fundamentales, ¿no? Entonces, le voy a repetir, es un conjunto de personas, por supuesto, muy reducido, que es la que toma las decisiones fundamentales del Estado. Más allá de lo que yo le planteaba, el tema de la representación, la participación política, hay un conjunto de personas que toman esas decisiones en la realidad política. Pero para ser élite política tiene que tener un conjunto homogéneo, cultural, de pensar más o menos lo mismo y tener el mismo objetivo en el ejercicio del poder. Y en ese caso nosotros ya hablamos específicamente de la élite política. Cuando ustedes muchas veces oigan hablar en los discursos políticos o lean cualquier diario, bueno, cuando hablamos a veces de élite política nos referimos específicamente a ese conjunto minoritario de personas, no a la mayoría, que la mayoría sería la que obedece a esa élite política. Pasamos también algo que está relacionado con esto, al punto siguiente, la ley de hierro de la oligarquía. Aquí tomamos al autor alemán Michels. Él fue un militante en su momento del Partido Socialista en Alemania, a principios del siglo XX, y estudiando, practicando en la praxis política y participando de una forma en esa vida partidaria, llega a determinadas conclusiones, también de alguna forma traduciendo o leyendo a otros autores, ¿no? Y él nos plantea, como dice el título, la ley de hierro de la oligarquía. ¿Qué significa esto? La oligarquía sería el conjunto de personas mínimo, casi igual a la élite política, que de alguna forma toma las decisiones sin hacer participar al pueblo, ¿no? Son los que fundamentalmente toman las decisiones. ¿Y qué es lo que nos plantea Mitchell? Nos dice que en un principio, más que todo no se refiere al partido político, ¿no? Pero es que algo que se puede aplicar también a otro tipo de instituciones u organizaciones. Él nos dice que en un principio eh, los partidos políticos nacen con la idea de plena participación de todos aquellos que son parte de un partido político, pero que con el andar del tiempo, ese partido político o esas personas que están al frente en un primer momento de esa organización, pues tiene que haber autoridades que pongan un cierto orden y que lleven adelante esa institución, es en este caso el partido político, comienzan a diferenciarse del resto y comienza a haber una especie de división del trabajo entre los que mandan en ese partido político y los que obedecen, más allá de la cantidad de afiliados o participantes reales que puede tener el partido. Y que por estas circunstancias, en ese momento, aquellos que detentan el poder pasan de una forma, tienen cierta ventaja sobre el resto en cuanto a la comunicación, se pueden comunicar con todos, no como pasa con el resto, comienza a dominar mejor la práctica política y pasan a tener ya intereses propios, distintos a veces de los restos de los afiliados del partido político. Entonces, dice Michels que esta tendencia es inevitable, es decir, a que se forme una oligarquía dentro de un partido político, ¿no? Que pasa a ser un grupo minoritario, que pasa a ser el que manda
este, sobre el resto, sin de una forma obedecer al resto, sino que el resto lo obedece a ese conjunto de personas y siendo el grupo minoritario el que toma las decisiones fundamentales del partido político y en base fundamentalmente ya no tanto a la ideología que tenga el partido, no tanto incluso en muchos casos a los intereses de todos, sino a los intereses de ese propio grupo minoritario que sería la oligarquía partidaria. Y que esto es una tendencia inevitable de todo tipo de organizaciones políticas. Por eso el título es Ley de Hierro de la Oligarquía, es decir, una ley inevitable de que no se puede evitar la oligarquía, en este caso en los partidos políticos, ¿no? Por supuesto, también con la crítica que puede tener esta postura y que hay muchos que, si bien reconocen las tendencias oligárquicas de cualquier institución, no solo un partido político, dicen a uno con la educación o poniendo determinadas normas que podrían limitar los efectos de esta formación de estos grupos minoritarios o eventualmente eliminar esta tendencia, ¿no? Por supuesto, un tema de debate, pero en la realidad termina viendo lo que pasa en la praxis política, que es una tesis real. O el tema, el desafío está en muchos casos, como se plantea, cómo evitarla, ¿no? Eh, eh, Pasamos al siguiente punto del programa. Nos habla del liderazgo, ¿no? Es decir, hablamos ya del líder, que a veces se lo puede ver desde el punto de vista sociológico, psicológico, pero aquí específicamente lo estamos viendo desde el punto de vista de la ciencia política. ¿Quién es el líder? El líder es aquella persona que detenta el más alto poder del Estado y quien toma las decisiones fundamentales de ese Estado y por ende conduce a la mayoría de la población, ¿no? El líder tanto y cuando el resto de la población obedezca sus órdenes. En la historia de la humanidad, bueno, puede haber liderazgos positivos o negativos, ¿no? Y esto también tenemos que seguir un poco a Max Weber, eh, que nos plantea de una forma cómo se da esa legitimidad en la toma de decisiones, en la relación mando-obediencia. Y él nos plantea, Max Weber, nos habla, que puede haber una relación de mando-obediencia basada en el carisma, así, carismática. Bueno, puede haber un liderazgo carismático, es decir, en el cual la mayoría de la población reconoce en la persona, en una determinada persona, por sus características personales, por su atracción, por lo que sea, le reconoce autoridad, es decir, la posibilidad de conducir a la sociedad. Eh, la otra relación que se da en mando-obediencia, que sería la forma institucional, que era que tenderíamos en la vida moderna a que sea la efectiva, es decir, ya no la obediencia en base a un carisma, sino la obediencia en base a lo que determinan leyes, es decir, a quién hay que obedecer este, conforme nos diga la legislación, ¿no? En una institución, en este caso en un gobierno, que sería en estos casos por una elección democrática, o supuestamente a veces democrática, y a quien reconocemos la posibilidad de, este, de alguna forma que conduzca la comunidad, ¿no? Y otra forma es la forma tradicional, ¿no? En la cual se reconoce no tanto ya no por algo institucional, sino por una cuestión ya cultural, de decir, bueno, quién es que mandaría en la comunidad, y a veces en las sociedades más primitivas tal vez se reconocería en el jefe de esa tribu, o en el más anciano, etc. Entonces ya por una cuestión de tradición, se obedece a tal persona, no por un carisma, sino porque se considera que el que tiene que obedecerse, ¿no?
Ahora bien, conforme nos dice Max Weber, no habría, no sería malo el liderazgo en una sociedad democrática, es decir, sería totalmente compatible que en una sociedad democrática haya también un liderazgo, podría haber un liderazgo carismático, ¿no? O un liderazgo más o menos fuerte, que sea compatible con la sociedad democrática. Lo que sí también se plantea es que a veces un liderazgo fuerte que sirve de un comienzo con una falta de autoridad y que permite que una comunidad se pueda organizar jurídica y políticamente en el primer momento, ya de convertirse en una democracia. Eso a veces va en contra, o podría ir en contra también en determinadas situaciones, en contra del propio líder, ¿cierto? Que tampoco terminaría propendiendo a esto porque no le convendría en el sentido de que perdería evidentemente el poder. Es decir, al crear una sociedad ya totalmente democrática, ya se dejaría de reconocer por lo menos gran parte del poder que residiría, por ejemplo, en el pueblo, ¿no? Y por consiguiente, a veces, en determinados casos, puede ser incompatible el mantenimiento de esa sociedad con el liderazgo o con el líder que lo conforma en un primer momento, ¿no? Por lo menos manteniendo esos poderes que dieron origen, o sea, paradójicamente, a esa nueva comunidad. Pasamos al siguiente punto, que nos habla de la clase política, ¿no? Cuando hablamos de clase política, para no confundirnos, bueno, claro, recién hablamos de la élite política, ahora hablamos de la clase política. Cuando hablamos de la clase política, hablamos del conjunto de personas que participan en la toma de decisiones eh, políticas del Estado. Pero ¿cuál sería la diferencia con la élite política? Este es un conjunto de personas que es más amplio, ¿no? Y en el cual pueden participar tanto el oficialismo como la propia oposición, que si bien no participa directamente, que en los distintos órganos pueda controlar, puede poner un freno al oficialismo, ¿no? Es decir, y en tanto y cuanto tienen la capacidad de ejercer el poder del Estado y que sería sustancial para que esa sociedad política se pueda mantener, ¿no? Como vamos a ver seguidamente. Y para hacer clase política tiene que tener conciencia de ello. Es decir, tiene que de alguna forma reconocerse que tiene más o menos ciertos estándares, ciertos principios comunes, y que son los que realmente estaban tomando las decisiones fundamentales del Estado. Pero voy a repetir, en un grado mucho más amplio, ¿no? Hablamos de decisiones a veces tal vez menos importantes. Entonces, ese conjunto de personas que se dedica a la política y que toma esas decisiones es la clase política. Si hablamos de algo mucho más reducido y en un nivel de decisiones mucho más. La clase política englobamos ya una mayor cantidad de personas. Y también, digamos, otro de los fines de la clase política sería adaptar los valores, las necesidades que tiene una determinada comunidad, una determinada sociedad, a las decisiones políticas que vaya tomando. Es decir, la obligación de atender las necesidades, intereses de toda esa comunidad. El tema también pasa a veces por que se adapte a la clase política y que también cuando en una democracia va a ser distinto también, tenemos que considerar el papel de la clase política en una democracia que un régimen autocrático o totalitario, ¿no? En un régimen totalitario, la clase política va a ser aquel conjunto de personas que no solo participa en esa vida política del Estado, sino que también apoya al grupo dirigente, a la élite política
en ese Estado totalitario. En cambio, en una democracia, en un sistema más abierto, en donde puede haber debate, participación o confrontación política, entonces esta élite política, no solo, perdón, clase política va a estar compuesta por el oficialismo y la oposición y por lo menos teóricamente, con la posibilidad de que aquellos que son opositores pasen a ser oficialistas. Pero todo ese conjunto de personas sería la que conforma la clase política en una democracia. Por supuesto, todo esto es teórico, porque bueno, todo está sujeto en ciencia política a la posibilidad también de la discusión, ¿no? Hay conceptos que tal vez antes parecen claros y hoy en día en la praxis política a veces no nos parecen tan claros, ¿no? Por lo menos tratemos los puntos así. El otro punto que sigue es clase política e idoneidad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de idoneidad, hablamos de una capacidad de aquellos que tienen el poder del Estado, de poder ejercerlo eh, con o dirigiendo ese poder al bien común, al bienestar de todos con lo que es, en muchos casos decimos, con la capacidad correspondiente para dirigir una comunidad. Y esto es muy importante porque si esa clase política no tiene capacidad, no tiene idoneidad, tarde o temprano ese Estado no va a ser efectivo, puede caer en el caos y a la vez también puede caer en una falta de funcionamiento total, que significa la propia destrucción de ese Estado. Entonces es muy importante que la clase política tenga idoneidad, no solo por el bien de las personas a quienes conducen, que teóricamente tendrían que trabajar para el bien común, sino también por el, digamos, la vigencia plena del Estado y que ese Estado siga existiendo, ¿sí? En definitiva, por la existencia misma del Estado, la existencia misma de esa organización política. Ahora vamos a pasar ya al siguiente punto, que tiene que ver, que es el punto, digamos, clase política e idoneidad. Y el punto que sigue, ya específicamente vamos a hablar sobre el tema de los partidos políticos, ¿no? Ya un actor fundamental dentro de la dinámica política y dentro de la participación política, por lo menos en los tiempos modernos, ¿no? Como está planteando. Y seguidamente nos dice el problema conceptual del partido político. Y también habla de naturaleza de los partidos políticos. Hay un problema conceptual de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque cuesta muchas veces definirlos, y ha costado también antes, porque se parecen mucho a otras organizaciones políticas que han existido y que existen, como por ejemplo puede ser fundaciones en la actualidad, ante los salones donde en la Francia se debatía, en los clubes políticos. Entonces a veces cuesta definirlos porque se parecen un poquito a eso, a esos organizaciones políticas. Mm, Y lo mismo también pasa porque los partidos políticos en la historia de la humanidad, por lo menos en el siglo XIX, el siglo XVIII, han sido vistos como un objeto de conflicto, ¿no? Digamos, una fuente de caos, de lo cual han surgido o se intentarían revoluciones que irían en contra de un determinado orden social que puede ser bueno o malo de acuerdo a nuestra mirada, ¿no? Y que tiene que ver con la propia naturaleza del hombre. El hombre es un ser político, es un ser social, bueno, evidentemente, busca la participación.
y siempre cuando busca la participación, aun cuando no tenemos un régimen democrático, siempre va a haber visiones distintas sobre lo que debe hacerse en la comunidad, partiendo de valores propios, de pensamientos propios. Pasaba en la Grecia, en Atenas, como fue sucediendo progresivamente en la historia de la humanidad, ¿no? Estas diferencias, estas divisiones. Ahora bien, específicamente en los tiempos modernos, cuando van surgiendo, se van organizando mejor como partidos políticos, estas facciones, estos grupos, más que todo es a partir ya de lo que sucede con la eh, democracia, si podemos decirle, en su momento, o monarquía constitucional en Inglaterra, en donde con la vida parlamentaria se van formando determinados grupos no reconocidos por el Estado como partidos políticos, como ahora se lo reconoce, ¿no? Pero ya con vida, con esa vida de un partido político. Eh, no obstante ello, debemos decir que eh, por esta circunstancia de haber sido de una forma rechazado más que todo por los regímenes políticos, por los gobiernos, y visto como algo malo, recién en los tiempos modernos, ya a partir más que todo de fines del siglo XIX y ya en el siglo XX se comenzó por lo menos los gobiernos comienzan a reconocer los fines del siglo XIX en Estados Unidos, en determinados estados. Es decir, cuando hablamos de reconocerlo, es decir, el tiempo pasa a tener un reconocimiento jurídico en las leyes por parte de los estados, ¿no? Y más que todo en todos los países se comienza a reconocerlo jurídicamente ya en el siglo XX, ¿no? Más que todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país se lo reconoce también tardíamente, ya prácticamente a finales del siglo XX, primero en la legislación y después recién en el año 94 en la Constitución Nacional. Es decir, ni siquiera estaban reconocidos en otros países en la Constitución Nacional, a pesar de que existían, a pesar de que en muchos casos ya tenían ese reconocimiento legal en las leyes para justamente servir a la participación política. Eh, ahora bien, ¿qué es un partido político? Un partido político es una organización eh, estable. ¿Por qué estable? Porque tiene que tener una cierta estabilidad para que sea un partido político. Y voy a repetir, estos conceptos son discutibles hoy en día por lo que vemos realmente en las elecciones. A veces vemos otras cosas, ¿no? Por lo menos lo que tendría que ser algo estable, es decir, algo que exista, distinto a un frente, una alianza electoral que se conforma para una elección y se desarma. Un partido político tendría que tener vida más allá de una elección, ¿no? Entonces tiene una cierta estabilidad para seguir funcionando, para seguir existiendo. Cuando hablamos de organización, hablamos también que tiene que tener un orden, tiene que tener autoridades, tiene que tener normas internas de funcionamiento, etc. Estable y que busca y que tiene una base ideológica. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener una idea sobre lo que acontece en una comunidad en un determinado momento. Una idea, digamos, más que todo lo que debe hacer de forma integral sobre salud, sobre educación, sobre seguridad, etc. Por lo menos así tendría que ser un partido político. Y que con esa base ideológica, que es lo que da nacimiento al partido político, lo que tiene que buscar es la adhesión por parte del resto de la ciudadanía como afiliados o en su momento en las elecciones para que lo voten a sus candidatos, ¿no? Entonces se busca eh, más que todo, una adhesión a esa ideología. ¿Para qué? Para, para buscar y lograr conseguir el poder del Estado. Es decir, la posibilidad de ejercer los cargos públicos, ejerciendo, por supuesto, a partir del poder,
y, por supuesto, usando o aplicando esa ideología y tomando temas medidas de acuerdo a esa ideología, a ese programa de gobierno que le dio origen al partido político. Eso sería un partido político, ¿no? Este, también, por supuesto, es muy importante que tener en cuenta que distinto es un partido político en un régimen autoritario, en el cual va a haber un partido único que va a ser el que apoye las gestiones del gobierno, que está conformado así, digamos, de esa forma. En cambio, distinto sería en un régimen democrático, que en este caso el partido político sería la vía de comunicación entre la comunidad, sus necesidades y los órganos de gobierno del Estado. Esas serían unas grandes funciones que tendrían los partidos políticos. Bueno, seguimos con los puntos, entonces vimos el problema conceptual, también en punto de naturaleza los partidos políticos, un poco la historia del mismo, y qué es lo que sería un partido político, ¿no? Que es una definición muy, muy importante. Vamos a pasar al siguiente punto que nos habla de la ciencia política como ciencia de los partidos, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Como los partidos políticos, como les decía, fueron desdeñados por los gobiernos y hasta en muchos casos por la propia sociedad, lo que no acontece hoy, por lo menos en los tiempos modernos, fue valorado y de una forma tomado como elementos fundamentales de una democracia participativa. Recién, tardíamente, fue comenzado a ser estudiado este fenómeno de los partidos políticos, en principio por la sociología, que lo comenzó a estudiar como una realidad social, como ese agrupamiento social en el cual había distintas personas que buscaban que tenían una idea y que buscaban el poder, pero no tanto desde el punto de vista, a veces, analizado políticamente, y después recién posteriormente comenzó a ser analizado por la ciencia política, específicamente, y también en el marco del derecho, cuando se lo comenzó a reconocer los partidos políticos ya desde el punto de vista jurídico. Entonces, y se planteó que la ciencia política ya no sería, se dedicaría únicamente a estudiar a los partidos políticos. Con el estudio de los partidos políticos ya se estudiaría prácticamente todo lo que hace a la ciencia o al quehacer político, lo cual, por supuesto, es una exageración, digamos, algo exagerado, porque realmente cuando se habla de esto, se habla, bueno, de una forma, se muestra esa sorpresa de comenzar a estudiar los partidos políticos mucho más profundamente, pero evidentemente quienes postulan esto no están postulando de una forma que los partidos políticos se van a estudiar exclusivamente por la ciencia política, dejando otros conceptos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese marco se considera también como algo importante a los partidos políticos, pero sin dejar de estudiar otros conceptos sustanciales que hacen a la vida política en general. Entonces, no sería una ciencia de los partidos políticos exclusivamente, ¿no? Aparte, por supuesto, considerando que también deben estudiarse otros conceptos como ser el concepto del Estado, otros actores que también existen, como los grupos de presión, etcétera, que no necesariamente son un partido político. Pasamos al tema punto crítica a los partidos políticos. También se hace, ¿no es cierto?, una crítica a los partidos políticos. Como decía, en el primer momento,
criticados más que todo en la Segunda Guerra Mundial, porque en base a partidos políticos se originaron también de una forma o como una base. Yo considero a veces que se inició la Segunda Guerra Mundial y era tomado como un elemento realmente peligroso en su momento, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, a veces, hablar de partido político, hay mucho que le provoca un cierto temor cuando no tendría que ser así. Pero a veces pasa, ¿no? Y eso es la crítica de partidos políticos, aparte de que se considerado como organismos artificiales en materia política. Hay quienes piensan que realmente los protagonistas son las personas, tal vez un grupo como máximo, pero no un partido político y que ha formado artificialmente en la sociedad como para a veces regularla, a veces controlar a las personas y evitar que en muchos casos esas personas puedan pensar distinto o puedan tratar de generar un cambio en el régimen político, ¿no? Y de otra perspectiva, decir, bueno, que estos organismos supuestamente artificiales, que son los partidos políticos, deberían ser reemplazados por organismos reales como sindicatos o como organismos a veces que se daban, que tenían una representación en, más que todo en la edad moderna, en la asamblea, como puede ser Francia o como puede ser otro tipo de organismos, los cuales tendrían que estar representados de acuerdo a esta visión, estos organismos políticos, organismos o instituciones que serían más afines a la realidad, como por ejemplo sindicatos, grupos de patrones, etcétera, ¿no? Entonces, que tendría que estar representados esos grupos en vez de los propios partidos políticos, en la toma de decisiones, por lo menos parlamentarias. Y otra crítica es el pluripartidismo, es decir, que se genera una gran cantidad de partidos políticos sin ideología y con la búsqueda exclusiva del poder, ¿no? Poder mismo, generando una desvirtuación hasta del propio sistema democrático. Estas son críticas que a veces hacen los partidos políticos y a veces, bueno, los autores, más que todo, dicen, bueno, que a veces se lo critica a los partidos políticos, pero cuando se pretende reemplazar, no se los puede reemplazar, por lo menos fácilmente. Y que a veces se pretenden reemplazar por lo que se denominan a veces asociaciones políticas, grupos que se les reconocen, pero en definitiva, cuando se reconoce un grupo como asociación política, se lo está reconociendo realmente como partido político. Es decir, hay un partido político disfrazado en la realidad. Y que en definitiva, por consiguiente, por lo menos la democracia moderna, no se puede reemplazar a los partidos políticos por otro tipo de entidades políticas, por lo menos para el funcionamiento básico de la misma. Bueno, ese sería un poco el punto crítico a los partidos políticos. Vamos al punto siguiente, que nos habla de vertiente sociológica de los partidos. Esto es en base un poco al estudio de Duverger, quien estudió los partidos políticos, este fenómeno de los partidos políticos, o fue uno de los primeros que estudió, fundamentalmente desde el punto de vista sociológico, más que todo viendo cuál era la consecuencia de determinadas leyes electorales sobre la vida de los partidos políticos. En este caso, se plantean determinadas leyes, no al estilo de Duverger, pero un poco siguiendo ese modelo, pero más que todo viendo qué sucede a veces con los partidos políticos en general, ¿no? Que son a veces, bueno, viendo uno de la realidad política, uno ve que son realmente criterios que son bastante cercanos a la realidad, ¿no? Por lo menos entiendo yo desde mi punto de vista real. Uno de las cuestiones es el desgaste, se tomaría como primer ley, pero una ley no necesariamente que se tenga que dar así o no, sino una ley relativa, pero bueno,
realmente se da así, es el desgaste de los partidos políticos en el gobierno de los estados, ¿no? Es decir, cuando un político gana, pero cuando pasan los años, digamos, por la toma de medidas, eh, por, este, digamos, a veces el cansancio que va generando en la población en general un determinado partido político, más que todo por la afectación de las medidas, este, ese partido se va desgastando políticamente, por menos que aquello que conduce al partido político. Y una democracia liberal, o menos teóricamente, daría lugar a que aparezcan otras fuerzas políticas u otros partidos políticos que en unas elecciones reemplacen a ese partido político que está gobernando en el tiempo, ¿no? Lo reemplazarían en el gobierno, aprovechando ese desgaste que tiene ese partido político en una comunidad inherente al ejercicio del poder durante muchos años. Por lo menos esto se daría el punto que a veces nos plantea la democracia liberal, ¿no? Por supuesto, una cuestión a veces un poco discutible. Otro, otro punto es que a veces un partido en un comienzo tiene una determinada organización, una determinada ideología, un determinado programa de gobierno, y ese partido político en un comienzo es lo que es la razón de ser del partido político, ¿no? Es un partido comunista, un partido de derecha, etc. Pero que con el tiempo ese partido político va olvidando esos principios, va olvidando esa ideología, la va dejando de lado, y va tomando una ideología un poco tal vez más de centro, y de alguna forma esa ideología que fue la razón de ser del partido pasa a un segundo plano, y ya pasa de una forma a ser importante en la vida del partido político la organización del mismo por sobre la ideología. Es decir, la ideología pasa a un segundo plano y pasa a ser más importante a veces el partido político por sí mismo, fundamentalmente para aquellos que lo conducen, que buscarían más que todo sus propios intereses, más que ya realizar la ideología que le dio nacimiento en un comienzo. Lo que, bueno, a veces uno realmente a veces ve en la realidad. El otro punto que también vimos ya y que planteó Michels, este autor alemán, que nos planteó concretamente esa tendencia a la oligarquía en los partidos y en las organizaciones políticas. Bueno, ese sería otra ley que se daría, es decir, las inclinaciones oligárquicas de los partidos políticos, que con el tiempo no solo dejarían de lado su ideología, sino también tenderían a que el poder de ese partido político deje de estar en las masas, deje de estar en la mayoría de los afiliados y pase fundamentalmente a quienes conducen el partido político y quienes sean en definitiva los que busquen o que tomen la medida del partido político en base ya no a la ideología ni a sus afiliados, sino a su propio interés, como lo planteó Michels. Bueno, esto es lo que sería otra ley que se daría en los partidos políticos. Y otro punto que se da digamos que también otra ley, es la acentuación del extremismo, es decir, habría personas que tenderían a formar otras agrupaciones políticas desgajándose de ese partido político originario, porque ven que ese partido político se apartó de la ideología original o porque pasó a arreglar con el régimen de turno. Entonces pasan de una forma a formar partidos políticos propios, en el cual esto sería una acentuación del extremismo desde el punto de vista político, ya sea en la izquierda o en la derecha. Cuando digo extremismo, no necesariamente digo que sea algo malo, estoy planteando únicamente desde el punto de vista científico, ¿no? Eso quiero aclarar. Y otro punto sería la polarización, ¿no? Que a veces los partidos políticos que surgen, que son más pequeños o que se van a los extremos o que se conforman a los extremos,
terminan de una forma polarizando o siendo de alguna forma siguiendo a un partido más grande, una especie de frente, ¿no? Entonces se termina polarizando en frente de un lado y en frente de otro lado, o sea, pues de izquierda o derecha o de otro tipo de pensamiento. Entonces se terminan de una forma situando o girando en relación a un polo que estaría dado por un partido más mayoritario que estaría más que todo en el centro, ¿no? Y de esa forma se dividirían los partidos políticos más pequeños, separándose uno de otro y dependiendo de un partido mayoritario, ¿no? Que una tendencia que uno ve también en los tiempos modernos que es muy real, ¿no? Que lamentablemente, bueno, la sociedad se divide A o B, y, bueno, y a veces son partidos más pequeños o no tan pequeños, terminan dividiendo fracciones de acuerdo a esas posiciones que se toman a veces en la búsqueda a veces, bueno, en realidad en la búsqueda del voto de los ciudadanos, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, esas cinco leyes que vimos tienen que ver con la vertiente sociológica de los partidos. Vamos a pasar al punto de aspectos funcionales de los partidos. Es el punto ya que estamos casi 4 de la unidad 6. Entonces, cuando hablamos de aspectos funcionales, hablamos de qué función tiene un partido político. Una función es la de vincular al Estado comunidad con el Estado gobierno, es decir, vincular de una forma las necesidades, intereses, los requerimientos de la comunidad con aquellos que van a tomar las decisiones del gobierno. Eso sería, por ejemplo, una función de un partido político. Otra función importante que también tiene que ver con el punto, lo pueden aplicar al punto clase política e idoneidad, es decir, que esa idoneidad, esa capacidad de gobierno, por supuesto buena para dirigir el poder hacia el bien común, de una forma debe darla a los partidos políticos, es decir, debe formar a los futuros dirigentes políticos. Es la función de formación de un partido político. No solo cuando se trabaja dentro de un partido político, sino también cuando ese partido político postula candidatos que ocupan cargos públicos y también terminan de alguna forma aprendiendo en la praxis política, ¿no? No solo tampoco a través de cursos formales, sino también de forma informal en la praxis política interna de un partido político o cuando se ejercen los cargos. De una forma u otra, función de un partido político estaría dada por no solo ser un instrumento de búsqueda del poder en el Estado, sino también la posibilidad de concebirlo en la oposición, concebirlo como, de alguna forma, controladores del poder del Estado, es decir, como a pesar de ser partidos, aun cuando no tengan representación legislativa, la posibilidad de controlar el ejercicio del poder del Estado y poner límites, en muchos casos, al ejercicio abusivo en ese poder del Estado, o por lo menos que se dirija a determinados fines que se planteen esos partidos, políticos, ¿no? En el caso de la oposición. Por supuesto, aparte de, como ustedes ven ahora actualmente, de ser aquellos, por lo menos cuando la ley así lo asegura, así lo rige, ser aquellos instrumentos electorales, es decir, aquellos personas jurídicas que se reconoce la única capacidad, de forma exclusiva, la capacidad de postular candidatos a los cargos públicos, ¿no? Como pasa en nuestro sistema electoral. Es decir, si alguien quiere postularse sí o sí lo tiene que hacer a través de un partido político para poder ocupar un cargo público.
Esto sería un elemento sustancial para lo que sería un partido político. Vamos a pasar al siguiente punto, su ubicación en el Estado moderno, ¿no? Y ese marco, bueno, vimos los funcionamientos, vimos qué es que sucede, y como vemos, en el Estado moderno, el partido político es sustancial. Ha dejado de ser ya algo malo que se consideraba en un momento, y pasó, por lo menos en líneas generales, a ser algo positivo. Pasó a ser un elemento sustancial en la expresión de los ciudadanos, por lo menos desde el punto de vista formal, a veces capaz, seguramente no desde el punto de vista real, a la luz de la crisis de los partidos políticos que vemos, ¿no? Que en muchos casos terminan siendo sello de goma para postular candidatos, ¿no? Y que no tiene esa vida interna que tendría que tener desde el punto de vista teórico o con la cual se pensó en su momento deberían ser los partidos políticos, pero en una democracia liberal que existe actualmente, mayor los cuestionamientos que uno pueda estar de acuerdo o no, en la democracia liberal, sí vemos que los partidos políticos son un elemento sustancial en ese funcionamiento, que tienen que ver, por supuesto, con el sufragio, con la representación de la voluntad del pueblo, en definitiva, con la democracia en sí misma considerada desde el punto de vista liberal. Hoy actualmente es elemento esencial y que monopoliza por lo menos la participación política en lo que hace a las elecciones y en lo que hace a la ocupación de los cargos y de la representación de los ciudadanos, por lo menos teórica, en los órganos de gobierno. La ideología, ¿no? Lo podemos también considerar desde el punto de vista político, ya como un organismo político que realmente tiene, no se ejerce un determinado poder, en principio fuera del Estado, pero también que tiene sus repercusiones en el Estado. Y desde el punto de vista jurídico, en tanto y cuanto los partidos políticos son reconocidos por la ley y como eh, organismos, como instituciones eh, que pasan a tener, o más que todo a ser una persona jurídica, y que lo que se le reconoce a partir de que ser persona jurídica, ser un sujeto de derechos y obligaciones, con la, con la posibilidad básica de, más que todo, postular candidatos a los cargos públicos. Pasamos al siguiente punto que tiene que ver con la clasificación de los partidos políticos. Podemos encontrar diversas clasificaciones como de cualquier concepto, ¿no? Entonces, uno va a depender del objeto que tengamos, ¿no? Como plantea el punto, clasificación de los partidos políticos. Por ejemplo, podemos tener partidos, de acuerdo a la participación, partidos de cuadros o de masa. Partido de cuadro sería un partido que no le importa mucho tener una gran cantidad de participantes, sino más que todo tener un grupo dirigente valioso, cualificado, y que, por supuesto, propenda a llevar determinadas ideas fundamentales en la vida del Estado, que teóricamente sería más democrático. Bueno, esto es el planteo que a veces plantean los autores. Y después están los partidos de masas, es decir, un partido que quiere lograr una gran cantidad de adherentes, en la cual, por supuesto, la dirección fundamental pasa por un grupo reducido de dirigentes y la masa sería la que obedece, ¿no? No tendría la participación básica, pero más que todo ese partido político, más que la calidad, le importaría la cantidad de participantes, por lo menos como adherentes, ¿no? Ahora, en toma de decisiones la tomarían un grupo reducido que ejercería el liderazgo del partido de masas. Partido de izquierda, partido de derecha, como sean derechas conservadoras o de izquierda más amplios, de centro. Por supuesto, no pretendo explicar ampliamente el concepto de izquierdas o de derechas,
como se plantea, sino simplemente una idea nada más, sin analizar profundamente, porque esto llevaría más tiempo. Partido nacional, lo que a veces son partidos que de una forma se basan en la vida de un solo Estado, no pretende influir en otros estados, es decir, se plantea corresponder a los intereses y necesidades de una nación, o de un Estado nacional, o de un Estado, y de partidos internacionales o internacionalistas que son partidos que reconocen, que buscan ser partidos que tengan vigencia, que tengan competencia sobre muchos estados, ¿no? De ahí hablamos de internacional socialista, o también a veces partidos de derecha se plantean de esa forma, que implican visión, que tienen una visión parecida o igualitaria para todos los estados, ¿no? Y que no se le conoce únicamente perteneciente a la vida política de un estado, sino de todos los partidos, de todos los países que existen en el mundo, ¿no? También encontramos partidos en el régimen, es decir, partidos que trabajan, que reconocen ese régimen político, que participen con las reglas del mismo y no pretenden cambiarlo, como hay otros partidos que están fuera del régimen o que actúan sobre el régimen, es decir, que pretenden cambiarse el régimen político, a veces fuera de las normas de ese régimen político, o a veces dentro de ese régimen político, pero siempre con la idea de cambiar profundamente ese régimen político que pueden considerar para esa perspectiva como injusto, ¿no? Y de acuerdo al número de partidos también podemos encontrar otra clasificación de este punto, es decir, de acuerdo al número de partidos. Podemos encontrar, por un lado, los partidos con pluripartidismo, es decir, un régimen de muchos partidos, un régimen pluralista, y aquí en el régimen pluralista podemos encontrar, por un lado, un régimen bipartidista, es decir, ahí se reconoce básicamente, desde el punto de vista jurídico, político, a dos partidos, ¿no? Como por ejemplo tenemos el modelo de Estados Unidos, demócratas y republicanos, y así en varios lugares del mundo, o pluripartidista, ¿no? Ambos son plurales, ¿no? Pluripartidistas, es decir, pueden participar realmente con posibilidades efectivas dos o más partidos, como es el caso de, o menos de Argentina, desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces tenemos pluralistas, tenemos bipartidistas y pluripartidistas. Y por otro lado, podemos encontrar los regímenes monopartidistas, es decir, de partidos únicos, más que todo, en algunos estados se pueden considerar autoritarios o con otro tipo de visión, en el cual se reconoce únicamente la existencia de un solo partido, ¿no? Ahora bien, también hay estados que se plantearon como democráticos, o menos desde el punto de vista de la democracia liberal, donde se dice que hay una competencia, un partido que gana, y otro que pierde, y después así haber una alternancia, y en el futuro habría otro partido. Se plantean como democrático desde el punto de vista liberal, pero en realidad tiene un partido dominante, casi un régimen de partido único. Es decir, permiten la participación de otros partidos políticos, pero no hay la posibilidad real, por lo menos porque no se da la condición en la sociedad o porque el propio Estado no lo permite. De hecho, más allá de las leyes, crea un montón de obstáculos para que se puedan formar otros partidos políticos o para que puedan participar en condiciones igualitarias, etc. Hay un partido que es dominante, ¿no? Y que tiene dominado toda la escena, que a veces sería cuestionable desde el punto de vista democrático, o menos desde el punto de vista liberal, como sucedió, por ejemplo, con el partido, usando el ejemplo de otros países, entiendo yo como se le toma como ejemplo al PRI en México, ¿no? Que sería una especie de partido dominante en su momento, ¿no? No ahora. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, funciones, ya vimos que son las funciones de los partidos políticos, para qué sirven los partidos políticos, y cuando hablamos de funciones, vamos a pasar al punto de relación entre régimen de partido y el sistema electoral, que es el siguiente punto que sigue ya, bueno, ya finalizando la clase de hoy.
Evidentemente, hay una relación sustancial entre el régimen, entre el régimen político y electoral que se tome, es decir, las leyes electorales y los partidos políticos que pueden existir o no, ¿no? En Argentina, por ejemplo, teníamos el sistema de lista completa. Es decir, el partido que ganaba se llevaba todos los cargos desde el punto de vista legislativo. Esto puede ser a veces raro, pero bueno, en otros países del mundo también pasa lo mismo. A veces en Estados Unidos, en el tema de Estado, pasa eso. Y esto tiene, más que todo, tiene una vinculación a un régimen de partido único, ¿no? Al unipartidismo, en principio, porque el partido que gana se lleva todo. Y cuando a veces cuando tiene poder es difícilmente que haya otro partido que le pueda quitar ese poder. Por supuesto, desde el punto de vista general, siempre tomando como estos principios sociales, no como algo absoluto, ¿no? Después la lista incompleta, sí, cuando hay un partido que se lleva la mayoría de los cargos y otro que el segundo partido se lleva los cargos restantes, ¿no? Esto, por ejemplo, fue establecido en su momento con la ley de desempeño en Argentina, y bueno, el partido ganado se llevaba 2 tercios y el partido que le seguía le llevaba 1 tercio. Y que tiene que ver con la historia política argentina, ¿no? Este, con lo que en su momento se consideraba que era fraudulento, o era fraudulento, y con la lucha social establece ya no la ley de lista completa, sino la ley electoral en este caso, de lista incompleta. Y hay 2 tercios para un partido, 1 tercio para otro. Y que dio la posibilidad en ese momento de que otro partido pudiese, como el radicalismo en su momento, pudiese llegar. Y otro sistema que ya estamos viendo actualmente, que es más moderno, que tiene que ver con el sistema proporcional de elección. Es decir, los partidos políticos ocupan los cargos públicos, más que todo desde un punto de vista legislativo, de acuerdo a la cantidad de votos que tienen, ¿no? Y bueno, podemos encontrar infinidad de sistemas, como por ejemplo el sistema DONT, que se aplica actualmente en nuestro país, en la mayoría de las provincias, y también ese mismo sistema que se aplica, por ejemplo, cuando se eligen cargos en la propia universidad. Es decir, la posibilidad de ocupar un escaño legislativo de cualquier tipo, de acuerdo a la cantidad de votos que saque ese partido político eh, en, más que todo, en ese ámbito, ¿no? Yendo a una provincia o yendo a la nación, si saca la cantidad de votos y está dentro del piso que se establece en la legislación, puede llegar a tener un escaño legislativo, lo que significa o implicaría que este régimen tiene que ver con el pluripartidismo, ¿no? Es decir, este régimen proporcionalidad en cuanto a la elección de representación proporcional, evidentemente propendería al pluripartidismo, ¿no? Por supuesto. Esto es algo discutible porque siempre tendríamos que ver, en ese caso particular, eh, ver si esto es realmente así, porque a veces, desde el punto de vista teórico, podemos plantearlo así, pero a veces en realidad podríamos tener un bipartidismo o un unipartidismo, ¿no? Sí, siempre y cuando una cosa es lo que se plantee en el punto de vista legal y otra cosa en la realidad si efectivamente hay condiciones reales de que pueden existir en la práctica, en el mundo real, otros partidos políticos que puedan competir en condiciones razonables cuando hay un partido a veces mayoritario, no mayoritario, sino un partido que usa los recursos del Estado de forma exclusiva para poder seguir de poder o poder, más que todo, mantenerse de poder, ¿no? Entonces, por más leyes electorales que hayan de pluripartidismo o de representación proporcional, no necesariamente va a haber un pluripartidismo, ¿no? El último punto que tendríamos, más que todo se lo digo para que usted vea la realidad y que a veces lo que estamos diciendo respecto a que puede encajar otro que no, y bueno, que todo lo que decimos en materia de ciencia política es algo discutible.
Y el último punto que tenemos, bueno, en relación entre régimen de partido y sistema electoral, acabamos de verlo, y el último punto es ordenamiento legal del partido político. En cuanto a ese ordenamiento de la ley, bueno, como decía, los partidos políticos fueron reconocidos por las legislaciones en nuestro país antes que la Constitución Nacional. Después ya la Constitución Nacional lo reconoció y la Constitución habla de que los partidos políticos tienen que tener vida democrática interna, que debe hacer representación a la minoría de los partidos políticos, le reconoce también la posibilidad de que sean sostenidos por el Estado. Y desde el punto de vista legal ya encontramos legislación al respecto. Tenemos la ley 23.298, que regula cómo se forma un partido político o cómo se tiene que estar organizado un partido político a nivel nacional, que tiene que tener un determinado orden, que tiene que tener determinadas autoridades, que tiene que tener un estatuto interno que se llama Carta Orgánica, entonces que establece determinadas funciones que deben tener en general los distintos organismos, que tienen que tener un tribunal de conducta, que tienen que tener un tribunal electoral, etcétera, y que tienen que tener una determinada ideología, ¿no? Y a veces también esto lo vinculamos con lo que a veces hablamos nosotros, de que a veces los partidos políticos han sido incorporados legalmente a la vida del Estado, pero con la intención en muchos casos de poner límites, porque no se autoriza tampoco el funcionamiento de cualquier partido. Los partidos políticos, para que puedan funcionar, por ejemplo, en nuestro país, tienen que reconocer determinados principios en su más que todo, base de principios, cuando se conforma de acuerdo a la ley 23.298, para que puedan ser reconocidos eh, jurídicamente, ¿no? Para que puedan ser sujetos de derecho y obligación y poder postular candidatos. Si no, no tienen reconocimiento legal por parte del Estado. También es muy importante, si pueden ver la ley 26.215, que tiene que ver con el funcionamiento, más que todo, el ingreso y egreso de fondos de un partido político, es decir, el financiamiento de los partidos políticos, cómo tienen que ser funcionados, digamos, financiados. Bueno, en principio son financiados por el Estado, pero también pueden tener aportes privados, a los cuales se ponen límites, tanto desde el punto de vista de personas físicas como personas jurídicas, se ponen límites de acuerdo, básicamente, a un determinado porcentaje para evitar supuestamente que estos partidos puedan ser financiados ilegalmente o que haya, digamos, ser financiados por determinadas empresas que influyan en sus decisiones. Por supuesto, todo este punto de vista formal, porque veo a veces en la práctica de los partidos políticos, en general son en muchos casos financiados por fuera de este marco, a pesar que tiene que haber un control de la justicia federal, pero uno ve que a veces hay muchos fondos que ingresarían o ingresan a los partidos políticos por otra vía y que no son reconocidas por la ley. Por lo menos la ley trata de evitar eso. Y finalmente, bueno, a nivel provincial, la ley 6042, que también habla sobre los partidos políticos provinciales, pero en la práctica los partidos políticos que funcionan en la provincia son reconocidos por la justicia federal de acuerdo a leyes nacionales. Esta ley 6042 más que todo se aplica en la regulación y en el nacimiento más que todo de los partidos municipales que en lo que habla esa ley o lo que dice esa ley serían las agrupaciones municipales que pueden mini partidos políticos o partidos políticos que únicamente en la práctica tienen jurisdicción en un municipio y pueden postular candidatos para los cargos municipales de ese municipio en el cual hayan sido creados. Bueno, creo que con esto tenemos una visión amplia, más que todo hemos visto el tema de la participación política y en ese marco también un actor muy importante, por menos en tiempos modernos, más allá de los cuestionamientos que hagamos, y que a veces podemos decir, bueno, que no son lo que tendrían que ser los partidos políticos, a veces son sello de gomas, pero bueno, son por lo menos lo que la legislación establece en este momento como exclusivos
factores organizaciones que pueden postular candidatos a los cargos públicos. Y esto, evidentemente, es una limitación que, bueno, que existe en la realidad, de acuerdo a la ley, y, bueno, y que es cumplida, ¿no? Así que, bueno, creo que es lo más importante. Quedo totalmente a disposición en el sistema Moodle. Así que cualquier pregunta no puede ser llegar ahí, pero creo que está claro el tema. Así que con esto finalizamos ya la bolilla 6. En personal ya hice las 3 bolillas que estaba prevista, y bueno, la 1, la 3 y la 6. Quedo a su disposición eventualmente, igual si hay una clase de consulta de todo tipo o cualquier otro requerimiento, ya le hacen también al doctor Domínguez, que es el titular de la cátedra. Bueno, muchas gracias por la atención dispensada. Y bueno, será eventualmente hasta la próxima clase que eventualmente tengamos. Muchas gracias.